Olá, mis hermanos, muy bienvenido acá en mi canal, Pastor Wesley José. Yo quiero saludarte a todos los hermanos por este tiempo que estamos juntos para leermos la palabra de Dios. Estoy muy contento porque usted tiene dedicado su vida para la meditación de la palabra de Dios y también la oración. Que Dios le bendiga muchísimo por este tiempo de dedicación. Quiero también invitarte a suscribir aquí en mi canal y vamos juntos leer la palabra de Dios, Josué capítulo 12. Vamos juntos orar a Dios y dar secuencia en este proyecto de leyendo la Biblia en 100 días. Gracias te doy, Señor. Te alabamos, oh Dios, te alabamos porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias te doy, Señor Jesús, porque eres mi Padre, mi buen pastor, que guía a nosotros por lo camino, por la vida en seguridad. Señor Jesucristo, que tus manos sean sobre la vida de nuestros hermanos que están juntos en ese proyecto. Señor, yo quiero declarar en este instante, decreto la victoria, la sanidad. Yo quiero decretar restauración, que su poder, su gloria esté sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá, al oriente. Sión, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoraba desde Aroer, que está a la ribera de arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la amistad de Galade hasta arroyo de Jacob. Terminó de los hijos de Arnón y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar de Arabá y el mar salado el oriente por el camino de Chisimoch, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Rafaitas, el cual habitaba en Astarote y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón y el Sauca, en todo Basán, hasta los límites de Resur y de Maaca, y de la mitad de Galad, territorio de Seón, rey de Hesbón. Y estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Robenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel de este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal Gadi en el llano del Líbano hasta el monte Alaki, que subí hacia Seir. Y Josué dio a la tierra en posesión de las tribus de Israel conforme su distribución, y en las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto, en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Aveo, el Jebuseo, el rey de Jericó, uno el rey de Ai, que está en lado de Bet-El, otro el rey de Jerusalén, otro el rey en Hebrón, otro el rey en Jarmut, otro el rey de Laquis, otro el rey de Eglón, otro el rey de Geser, el rey de Bir,
otro el rey de Heder, y el rey de Orma, otro el rey de Arad, el rey de Libni, otro el rey de Adulam, otro el rey de Maceda, otro el rey de Bet-El, otro el rey de Tapúa, otro el rey de Efer, otro el rey de Afec, otro el rey de Sarón, otro el rey de Madón, otro el rey de Azor, otro el rey de Sinron, Merón, otro el rey de Aksafi, otro el rey de Tanaki, otro el rey de Megiddo, otro el rey de Cades, otro el rey de Hakinoem, Neam, Hakneom, del Carmeno, otro rey de Dor, de la provincia de Dor, otro rey de Goim, en Regal, otro el rey de Tirsa, otro 31 reyes por todo. Josué capítulo 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Josué le dijo, tú eres ya viejo. Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los jebuseos, desde Sión, que está en la oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera los cananeos, y los 5 príncipes de los filisteos, el gaseos, el asdodeo, el ascaloneo, el gateo, el ecroneo, también los aveos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Meahra, que es de los sidonitas, hasta Afeque, hasta los límites del amorreo, el límite de los giblitas, y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Balgadi hasta pie del monte Hermón, hasta la entrada de Aramach. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, los que y yo los externaré delante de los hijos de Israel, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque los rubenitas, gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, segundo se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está en la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la ranura de Medeba hasta Dibón, toda la ciudad de Sión, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Arnón y Galad, los territorios de los Gesurreos y los Macateos y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Sauca, todo el reino de Og y Basán, en cual reinó en Astarote y en Edrei, el cual había quedado del resto de los Rafaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Gesurreos y los Macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está
que está en la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón con toda su ciudad, que están en la llanura, Dibón, Mochbal, Betbal, Meón, Jasa, Kademote, Mefati, Kiriataim, Sebma, Safrete, Sar, en el monte del valle, Bet-peor, las laderas del Pisga, Bet-Jesimote, toda la ciudad de las llanuras, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, el cual derrotó a Moisés, y los príncipes de Madaín, Evis, Requem, Sur, Ur y Heba, príncipes de Sión que habitan en aquella tierra. También mataron en la espada los hijos de Israel, y a Balaam, el divino hijo de Beor, entre los además que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio que los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme sus familias, esta ciudad con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, los hijos de Gad, conforme sus familias. El territorio de ellos fue Hazer y toda su ciudad, Galad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer está enfrente de Jabá, y desde Esbón hasta Hamatzba y Bentomín, y desde Manaín hasta el límite de Debir, y en valle Bete Aramán, Betchinira, Sucote y Safón, resto del reino de Seón, del rey de Esbón, Jordán, y su límite hasta el extremo del mar de Sirenet. Al otro lado del Jordán, al oriente, esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme sus familias. El territorio de ellos fue desde Manaín, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galade y Astarote y Edrei, ciudad del rey de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad a los llanos de Moab, al otro lado de Jordán, de Jericó al oriente. Mas la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Josué capítulo 14. Esto pues es lo que lo dijo los hijos de Israel tomaron por heredad a la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus de la media tribu, porque las 2 tribus y la mitad tribu que les había dado Moisés heredad de otro lado del Jordán, mas los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte de los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados, sus rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, Cenezeo,
le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, lo que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho venir con él, dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseus estão allí, e que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneceo hasta hoy, por cuanto había seguido completamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un nombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Josué capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme sus familias, le llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional, y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasando en Esrón, y subiendo por Adar Daba, vuelta a Caca. De allí pasaba a Asmón y salía del arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur, el límite oriental, y es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte, desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite a Bet-Hogla y pasa al norte de Bet-Araba, y de aquí sube a la piedra de Boja, a hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y el norte mira la Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur de arroyo, y pasa hasta las aguas del Ensemes y sale a la fuente de Rogel, y sube este límite por el valle de hijo de Enoim, al lado sur de Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube
por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom, hacia el occidente, el cual está el extremo del valle de Rephaim. Por el lado del norte rodea en límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Netoa y sale a la ciudad del monte de Efrón, rodeando luego a Balá, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baalá hacia el occidente, el monte de Seir, y pasa el lado del monte de Harim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende en Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego el lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar, el límite del occidente y el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová. Josué, la Calade de Kiriat Arba, padre de Anaque, que es Hebrón, y Caleb echó de allí los tres hijos de Anaque, y Sesai, Aimán y Talmai, hijo de Anaque. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, hijo de. Y dijo Caleb al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pedisse a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: concédeme un don, pues que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Estas pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades de las tribus de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Cabizal, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Zifim, Telen, Belotes, Azor, Adata, Kiriat Jezron, que es Azor, Aman, Sema, Maloda, Asargadá, Esmon, Bet Pelete, Asar, Saul, Sual, Bersaba, Berseba, Bisotia, Bala, Iim, Esen, El Toladi, Kesil, Orman, Siklagi, Madma, Sansanam, Labaote, Seim, Ain, Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enhagaim, Tapua, Enam, Harmum, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, Redera y Rederotaim, 14 ciudades con sus aldeas: Senã, Adassa, Migdal Gadi, Dileam, Mispa, Roctel, Laquis, Boscate, Eglon, Cadbo, Laaman, Kisli, Gederote, Bet-Dagon, Naamã, Maceda, 16 ciudades com suas aldeias: Dibna, Eter, Asan,
Jefta, Asena, Nesib, Keila, Aksib, Meresa, 9 ciudades y sus aldeas, Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas, y en las montañas Samir, Hatir, Socó, Dena, Kiriat Sana, que es Dibir, Anadbi, Estemoa, Anim, Gosen, el Olom, Hilo, 11 ciudades con sus aldeas, Arad, Duman, Esam, Hanum, Beti, Tapua, Afeca, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, Seor, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Zifi, Jota, Hezhel, Jokdeam, Senoa, Caim, Gabaa y Timna, 10 ciudades con sus aldeas, Halu, Betsur, Redor, Marati, Betianote y El Tecoa, 6 ciudades con sus aldeas, Criat Baal, que es Criat Harim, y Rabá, los 2 ciudades con sus aldeas, en el desierto de Bet-Arabá, Midji, Secaca, Nibisam, la ciudad de la sal, en Gadi, 6 ciudades con sus aldeas, mas los jebuseos que habitan en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrollarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Josué capítulo 16. Tocó en suerte los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Bet-El, y Bet-El sale a luz y pasa a largo del territorio de los arquitas hasta Atarote, y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas hasta el límite de Bet-Horon, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues sus heredades los hijos de José, Manasés y Efraín, y el cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias del límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarote Dadi, al lado del oriente fue desde Atarote Adar hasta Bet-Horon, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Mikmetati al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarote y a Narat, y toca Jericó y sale al Jordán, y de Tepúa se vuelve hacia el mar, el arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, toda ciudad con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaban en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Josué capítulo 17. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galadi, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galadi y Basán.
Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme sus familias, los hijos de Abieser, los hijos de Elequi, los hijos de Azriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer, los hijos de Semida. Estos son los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias, pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y el cual le dio heredad de entre los hermanos del padre de ella, conforme el dicho de Jehová. Y le tocaron Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está en otro lado de Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos de la tierra de Galad, fue de los otros hijos de Manasés, y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Miquimetat, que está enfrente a Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue el Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es los hijos de Efraín, desciende sus límites al arroyo de Canaán. Hacia el sur del arroyo, esta ciudad de Efraín está entre la ciudad de Manasés y entre el límite de Manasés, es desde el norte del mismo arroyo. En sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar de su límite, y su encuentro con Aser al norte y con Isaacar el oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Seam y sus aldeas, y Ibleam y sus aldeas, los moradores de Dor y sus aldeas, los moradores de Endor y sus aldeas, los moradores de Taanac y sus aldeas, los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuanto los hijos de Israel fueron lo suficiente fuertes e hicieron tributario al cananeo, mas no los arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: porque nos ha dado por heredad una sola suerte en una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desde allí en la tierra de los fariseos y de los rafaitas, y que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte. Todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros arrados, y lo que están con Bet-Sem en sus aldeas, y los que están en valle de Sesher. Entonces Josué respondió a la casa de José y Efraín y Manasés, diciendo: tú eres grande pueblo, que tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aun que es bosque, tú los desmontarás y los poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros irados y aunque sea fuerte. Josué capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Después de la tierra fuese
sometida, pero habían quedado los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no había repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, Dios de vuestros padres? Señala en 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra, la describan conforme su edad y vuelvan a mí, y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdote de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés he aquí recibido heredad en otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban a delinear la tierra, diciéndoles: Id, recorred la tierra delineada, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y reconocieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué el campamento en Silo. Y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartieron Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se secó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme sus familias, y el territorio adjudicado a ella secó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia al lado de Jericó al norte, y sube después al norte hacia el occidente, y viene a salir al desierto en Bet-Aven. De allí pasa en dirección de luz al lado del sur de luz, que es Betiel, y desciende de Atarote a Dar, el fonte de que está en el sur de Bet-Jeron abajo. Y torce hacia al oeste por el lado sur del monte que está adelante de Bet-Jeron al sur, y viene a salir en Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim, y sale al occidente de la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Jorel. Luego se inclina hacia el norte y sale en Semes, y de allí Gelilote, que está delante de la subida de Adomín, y desciende a la piedra de Bohan, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende a Arabá, y pasa al límite al lado norte de Betiogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado. Y la extremidad sur del Jordán, este es el límite sur, y el Jordán era el límite del lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín
por sus límites alrededor, conforme sus familias. La ciudad de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Beti-Ogla y el valle de Casis, Bet-Arabá, Seira, Semarim, Bet-Er, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Amoim, Ofni, Reba, 12 ciudades com suas aldeias, Gabaon, Ramá, Betirote, Mispa, Cafira, Mossá, Requem, Irpel, Teralá, Selá, Elefe, Rebus, que é Jerusalém, Gabá e Kiriat, 14 ciudades com suas aldeias. Esta é a heredade de los hijos de Benjamín conforme suas famílias. Josué, capítulo 19. La segunda parte tocó a Simeón. Para la tribu de los hijos de Simeón, conforme sus familias y sus heredades, fue en medio de la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron en sus heredades a Berseba, Seba, Moladan, Asar, Saúl, Sual, Bala, Esen, El Toladi, Betu, Orman, Ciclag, Betmarcabote, Asar, Susa, Bet-Laboate e Saruem, 13 ciudades com sus aldeas, Ain, Rimon, Eter e Assam, 4 ciudades com sua aldeia, e todas as aldeias que estavam alrededor de la cidade hasta Balate-Ber, que é Ramate del Negev. Esta es la heredade de la tribu de los hijos de Simeón conforme sus familias, y de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva parte para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera parte tocó los hijos de Zebulón, conforme sus familias. El territorio de su heredad fue hasta Saridi, y su límite sube hacia el occidente Marala, y llega hasta Daveset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y reirán de Siridi hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale de Taberati y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriente, y Gati-Hefer y a Ita. Cassim sale a Rimón, rodeando a Nea. Luego el norte del límite gira hacia Anatón, veniendo a salir al valle de Hefel y acabar en Cachi, Naal, Sinron, Idala y Belén, 12 ciudades com sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zebulón, conforme sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar y los hijos de Isaacar conforme sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afarim, Sion, Anarati, Rabi, Kison, Abes, Remete, En-Ganim, En-Ada, Bet-Passes, y llega a este límite hasta Tabor, Seazima y Bet-Semes, y termina en Jordón. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Isaacar conforme sus familias, esta ciudad con sus aldeas. La quinta suerte
correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme sus familias, y su territorio abarcó el Cate, Ali, Betén, Aksafi, Alameque, Amadi, Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior-Libná. Después de vuelta hacia el oriente de Bet-Dagón y llega a Sabolón, al valle de Jefete, al norte de Bet-Emeque y a Neiel, y sale a Cambud al norte, y acabaron a Hebrón y Reboche Almón y Caná hasta la grande Sidón, y de allí el Michi torce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aczibi. Abarca también Uma, Afec y Rehobe, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme sus familias, esta ciudad con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Naftali, conforme sus familias, y abarcó el territorio desde el Lefe a Lonsanamim, Adami, Nesebi y Jabneel, hasta Lacum y sale Jordón, y giraba el límite hacia el occidente, Asnot y Tabor, de allí pasaba a Ucoque y llegaba hasta Zebulón al sur, y al occidente confinaba con Aser y con Judá, y por el Jordán hacia donde nace el sol, y la ciudad fortificada son Sidim, Ser, Amati, Hakati, Sinerete, Adama, Ramá, Assor, Sedes, Edrei, Ensor, Irom, Migdalel, Orem, Betanati y Betesemes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de las tribus de los hijos de Naftali, conforme sus familias, esta ciudad con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme sus familias, y fue el territorio de su heredad de Sora, Estol, Irsemis, Salabim, Ahalom, Hetla, Elon, Timna, Ekron, Elteque, Rebeton, Balati, Reudi, Benerakim, Gaterion, Mirarcon, Racon y Racon, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio, y los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan, y combatieron a Lesén, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión en ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesén Dan el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, segundo la palabra de Jehová le dieron el monte de Efraín, y él edificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo delante de Jehová y la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Josué capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
señaló las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acorriere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su razón en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y les darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote con aquel tiempo. Entonces el homicida pondrá a volver su ciudad y su casa y la ciudad donde huyó. Entonces señalaron Cádiz en Galilea, y el monte Naftali, Siquén en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón en el monte de Judá, y el otro lado de Jordán, el oriente, que Jericó. Señalaron a Becer en el desierto, en llanura de la tribu de Rubén, Ramoch en el Galadi, y la tribu de Gadi, y Golán en la Basán, y la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Josué capítulo 21. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que no fuesen dadas ciudad donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron su propia herencia a los levitas, conforme el mandato de Jehová, esta ciudad con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte la tribu de Judá y la tribu de Simeón y la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los hijos de Coate obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de tribu de Efraín y de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte las familias de la tribu de Isaacar, la tribu de Aser, la tribu de Naftali y la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Zebulón, 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por sus suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron las ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón y las familias de Coat y los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anaki, el cual Hebrón en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos, mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron Caleb, hijo de Jefoné, por posesión y suya.
y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidios, además Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Esteboa con sus ejidos, Elón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Judá con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de esta tribu, y la tribu de Benjamín, Gobán con sus ejidos, Rebé con sus ejidos, Anatoti con sus ejidos, Elmón con sus ejidos, 4 ciudades, todas las cuales de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Mas la familia de los hijos de Coati, levita de los Kedeban, los hijos de Coati recibieron las suertes ciudad de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos, el monte Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Gibisaín con sus ejidos, Beti Arón con sus ejidos, 4 ciudades de la tribu de Dan. Euteque con sus ejidos, Gebetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, Gatirimón con sus ejidos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Tanaki con sus ejidos, Gatirimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coati fueron 10 con sus ejidos, y los hijos de Gerson con sus familias, de los hijos de sus familias de los levitas, dieron la media tribu de Manasés a Golom de Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Besteirá con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos, de Berati con sus ejidos, Harmuti con sus ejidos, Engamín con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcachi con sus ejidos, y Rehobe con sus ejidos, 4 ciudades. Y la tribu de Naftali, Cedes en Galilea, con sus ejidos como ciudad de refugio para el homicida, y además Amot-Dor con sus ejidos, y Captán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 3 ciudades por sus ejidos, y las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio la tribu de Zebulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Hasa con sus ejidos, Cademote con sus ejidos, Mefate con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gadim, Ramote y Galate con sus ejidos, como ciudades de refugio para los homicidas. Además, Manaín con sus ejidos, Esmón con sus ejidos, y Haser con sus ejidos, 4 ciudades. Toda la ciudad de los hijos de Merari por sus familias, que restaban las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Toda la ciudad de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas de una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas esas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la posesión, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme todo lo que había jurado a su padre, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. De todos sus enemigos pudo hacer el frente, porque Jehová entregó en sus manos todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, todo se cumplió. Josué capítulo 22.
Entonces Josué llamó los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todos los que he mandado. No habéis dejado a vosotros, hermanos, en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, vuélvete y regresa de vuestras tiendas y la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente con que diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jordán de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron sus tiendas. Também la media tribu de Manassés havia dado a Moisés posesión en Basán, mas la otra mitad dio Josué heredade entre sus hermanos y a este lado de Jordán, al occidente, y también a este envió Josué a sus tiendas después de hacerlos bendecido. Y les habló diciendo: vuélvete a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galadi, la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme lo mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites de Jordán, que están en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande apariencia, y los hijos de Israel oyeron decir a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés había edificado un altar frente a la tierra de Canaán y los límites de Jordán del lodo de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, la tierra de Galadi, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés y la tierra de Galadi, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros de hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebelde contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor que la no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino al mortandad con la congregación de Jehová, para que vosotros os apartáis hoy seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra, a la posesión de Jehová, en cual está el tabernáculo de Jehová, toman posesión entre nosotros.
pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nuestros edificándolo altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Será, prevaricación en el anátema, y vino ira a toda la congregación de Israel, y aquel hombre pereció solo su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salve hoy, si no hemos edificado altar por volvernos en pos a Jehová para sacrificar holocausto u ofrenda, para ofrecer sobre él ofrenda de paz. El mismo Jehová no los demande. Lo hicimos más bien por temor que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová pues puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijo de Rubén y hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, y que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no diga mañana vuestros hijos y los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal diga a nosotros y a nosotras generaciones en lo por venir, entonces responderán: mira de el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres para holocaustos y sacrificios, sino para fue testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová y que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda y para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación de los jefes de los millares de Israel, con él estaban las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, le pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, hijo de a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, los príncipes dejaron a los de Rubén y los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, de la tierra de Canaán, y los hijos de Israel, los cuales dieron respuestas, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más en subir contra ellos en guerra para destruir la tierra que habitan los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron el nombre del altar Ede, porque testimonio entre nosotros que están en Dios. Josué capítulo 23. Aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel,
y todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó todo Israel, sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestras causas, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. He aquí os he partido por suerte herencia para vosotros, vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las hojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que ha escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ellos, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con nuestras naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni los inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vuestros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie he podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os unirse a lo que resta en estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabe que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vosotros, costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis. Y esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena de Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente en esta buena tierra que él os ha dado. Josué capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se prestaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y sirvieron dioses extraños.
y yo tomé a vuestros padres, a Abraham, del otro lado del río, y yo traje por toda la tierra de Canaán y alimenté su descendencia y le di a Isaac de Jacob y Esaú del monte de Sid, para que lo posee. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y Aarón y irí a Egipto conforme lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres del Egipto, y cuando llegaron al mar de los egipcios, siguieron y vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso obscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vosotros y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después de estuvieste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra, y los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente, y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y veniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, aveos, jebuseos, y los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vuestros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, y con sus espadas ni con su arco, y os di la tierra por cual nada trabajasteis, las cuales que no edificasteis, las cuales moráis, y las vinas y olivais que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quita de entre vosotros los dioses de las cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en otro lado del río, y los dioses de los amorreos, de cuya tierra habitases. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hecho estas grandes señales y nos he guardado por todo el camino donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros todos los pueblos el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podré servir a Jehová, porque él, el Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y servir a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino a Jehová serviremos. Y Josué
Respondió el pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos que habéis elegido Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están dentro de vosotros, e inclinan vosotros corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo. El mismo día él les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Le sepultaron en su heredad en Timnas Será, y está en el monte de Efraín, al norte de Monte Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que subieron a Josué, y que sabían todas las obras de Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, y la parte del campo de Jacob compró los hijos de Amón, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, y le fue dado el monte de Efraín. Gloria a Dios. Por este tiempo, vámonos a San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. En esto, juntándose por millares en multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir sus discípulos primeramente: guardaos de los levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque dada hoy encubierto, que no hay de encubrirse, ni oculto que no hay de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, y la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed de aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos están olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante del ángel de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado de los ángeles de Dios.
y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os traeren a las sinagogas y ante de los magistrados y las autoridades, ni os preocupéis por cómo o que habréis de responder y que habréis de decir, porque el Espíritu Santo os ensinará en la misma hora lo que habéis de decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿a quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él les dijo: Mirad y guardaos toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posea. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pasaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derriba mis grandeos y los edificaré mayores de allí, guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Responde, come, bebe, recocíate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a perdirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el cual hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considera de los cuerpos que ni sembran, ni segan, ni se tienen despensa, ni granero de Dios la alimento. ¿No valéis vuestro mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros pondrán con afanarse a medir su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es nuestro, es menos, porque os afanéis por lo demás. Considera los lirios de cómo crecen, y no trabajan, no hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como un de ellos. Si así viste Dios las hierbas que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupáis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estáis ansioso, inquietud. Por todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre ha placido daros a reinos. Vende lo que poseáis y dad limosna. Haceo bolsas que se envejezcan, tesoro en los cielos, que se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas extendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que guardan
o que su señor regrese a las bodas, para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos que los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles, aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, y a los hallare. Así bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que así supiere al padre de familia, y que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, dices esta parábola a nosotros y también a todos del Hijo. Y dijo el Señor: ¿quién es mordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que al tiempo les diré su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y las criadas, y comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le podrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no la preparó ni hizo conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sí conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Perdón. Fuego vine y echar la tierra, y que quiero que sí ya sea encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta se cumpla, pensáis que he venido para dar paz a la tierra. Os digo no, sino disensión, porque aquí en delante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra hijo, y el hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre, suegra contra nuera, y nuera contra suegra. Decía también la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego dices: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decir: hará calor, y lo hace. Hipócrita, sabéis distinguir al aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, y no sea que te arrastre al juez, y si el juez te entregare al alguacil, y el alguacil te meta a la cárcel, y te dijo que no saldrás de allí hasta que haya pagado aún la última planca. San Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaba allí alguno de los
algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Reconociendo Jesús, les dijo: Pensáis estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no antes si no arrepentís, todos perecéis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensé que eran muchos culpables por todos los hombres que habían en Jerusalén. Os digo, no antes si no os arrepentís, todo pereceréis igual. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar el fruto de ella, no lo halló, y dijo al vinador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también bien la tierra. Entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien; si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, llamó y dijo: Mujer, estés libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En esto pues venid y sea sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre, y no lleva a beber. Y a esta hija Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Al de decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regociaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: aquí es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé. Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció e hizo árbol grande, y las aves del cielo anidieron en sus ramos. Y volvió a decir que compadeceré el reino de Dios. Es semejante a la levadura que con una mujer tomó y escondió 3 medidas, que harina, hasta que todo hubo fermento. Pesaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después del padre de familia que se haya levantado y cerrado la puerta, y estado fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaría a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñaste.
pero os digo que no sé dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos sus profetas y el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa y en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: ide y decía de aquella surra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones. Hoy y mañana al tercer día terminó mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga el camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa que es dejada desierta. Y los dijo que no veréis hasta que llegue el tiempo en que veáis bendito el que viene en su nombre del Señor. San Lucas capítulo 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le echaban, le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo: es lícito sanar en el día de reposo. Mas ellos callaron. Y él, tomándole, lo sanó y despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno y su buey cae en algún pozo, no los sacará inmediatamente, aunque sea de reposo? Y no respondieron, no podían replicar estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado para alguna boda, no se tiene en el primer lugar, no sea que otro más distinguido de tú esté convidado por él, y veniendo el que te convidó a ti y a él, y te diga: da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siente en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que había convidado: cuando hagas comido y cena, no llames tus amigos, ni tus hermanos, ni tus parientes, ni os vecinos ricos, no sea que ellos su vez vuelvan convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con ellos a la mesa les dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: hombre, hizo en una grande cena y convidó a muchos. Y la hora de la cena envió su siervo a decir: los convidados, venid,
y vaya, está preparado. Y todo una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, es necesario que ir a verla, y luego te me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, y te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber esas cosas al Señor. Entonces, enojando el padre de familia, dijo a su siervo, va pronto a las plazas, a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo al Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gran multitudes iban con él, y volviendo les dijo, si alguno viene a mí, yo no aborrece su padre y madre, y mujer y hijo y hermano, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene pos mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesitas para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que vean comiencen a hacer burla él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey el marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 y a que viene contra él y con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos y envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que posea, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal no hiciere insípida, con que se sazonará, ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y el que tiene oídos para oír, oigan. Gloria a Dios por este tiempo que Dios ha dado a nosotros, mis hermanos. Vamos juntos a orar a Dios porque ello es dado ese tiempo de crecimiento a nosotros. Señor Jesús, gracias te doy porque tú eres el Dios bueno, Dios de pacto, Dios fuerte. Gracias te doy, Señor, porque es cuidador, es el Dios que tienes dado salud, tienes dado una familia, tienes guardado de todos los enemigos. Señor Jesús, delante de ti huye todos los enemigos. Soy grato a ti, Señor, te bendigo, mi Dios, te adoro, mi Dios, te alabo, mi Dios, porque eres un Dios poderoso. Gracias te doy. Amén. Dios le bendiga.